Manuel Tillán y Abicaram. Es decir, por los dos lados somos medio parientes. Quisiéramos pedirle de antemano que nos excuse algunas cosas, porque este programa con él no está tratando de buscar información y dar palos periodísticos. Pero usted es testigo de excepción de una situación que quisiéramos que nos ayude y nos den 10 minutos, los otros 40 minutos el ingeniero Cuello y Carlos van a hablarlo con usted. Yo quería preguntarle, como hacen esos exámenes ahora, de que prueba de selección, falso, verdadero, para poder cubrir. Yo le voy a decir algunas cosas y usted me dice si es falso o verdadero. El primer representante asociado de Odebrecht o de Andrade y Gutiérrez fue el ingeniero Tillán en el acueducto de la línea. El primero de Odebrecht, De no Odebrecht, de Andrade Gutiérrez. De Andrade. El contrato no era de Andrade. El contrato originalmente era de Andrade con Aicivilca, el ingeniero Martínez Medrano. ¿Qué era? ¿Y cómo entraste tú en el? Lo veremos, está aquí. ¿Qué era precisamente. Amina? Amina es mi empresa. Bien. Entonces, fue con Odebrecht. Número 2, ¿cómo se juntan Odebrecht con esas dos empresas que son competidores en todas partes? ¿Quién la une? Bueno, ese es el misterio de la Santísima Trinidad que yo todavía no he Yo le voy a dar podido- una versión y usted me dice falso o verdadero. En Brasil gobernaba Cardoso. Creo que sí, no, porque no me acuerdo, pero La creo embajada de Brasil tuvo mucho que ver con que esas dos empresas se unieran 50 y 50 con el liderato de Odebrecht. Ese paso ahí se perdió. ¿Por Porque por una razón. ¿Se perdió o usted se perdió? No. Se perdió ese paso porque quien tenía originalmente el financiamiento era Andrade. Andrade era el que tenía el financiamiento. Y se impulsó en el primer periodo. Entonces Andrade fue el que consiguió el financiamiento. Sí, porque el proyecto estaba concebido desde el primer gobierno de Leonel. Bien, ¿quién lo saca a usted del proyecto? Yo mismo. Usted se sale. ¿Ya estaba iniciado? No. No estaba No iniciado. estaba iniciado, inclusive ¿Quién gobernaba aquí? Hipólito. Hipólito. Ya. Entonces estaba Cardoso allá, Hipólito aquí. Bien. Cuando comenzaron a discutir el porcentaje, porque uno consiguió el financiamiento y el otro la ejecución, había un ingeniero, Johnny Martínez, que era la contraparte de la otra empresa de Andrade. Entonces era Tillán con Odebrecht y Johnny con Andrade. Sí. Era así. Johnny, que es el hijo de Martínez Medrano, el viejo. Bien. El ingeniero Pero viejo. es así. Sí, es así. Y es cierto que cuando discuten el porcentaje, son los dos presidentes de que deciden 50-50. No había, ese fue uno de los problemas. Hubieron dos problemas fundamentales en ese acuerdo. El primero es que ellos no querían nuestra participación. O sea, las empresas internacionales no querían nuestra participación. Nuestra participación era suya. Sí. No querían ingenieros dominicanos. No querían empresas. ¿Ustedes cómo consiguieron el contrato? ¿Por concurso? Fue un concurso donde la que gana, la versión que gana... Es Odebrecht, con usted. Exactamente. Y aquí precisamente... Yo le voy a dejar tranquilo. ¿Quién busca a Odebrecht? ¿Usted? No, Odebrecht me busca a mí. Porque se entera que yo tengo una versión diferente de la concepción del diseño de la... ¿Tuvieron que pagar cuarto ustedes para conseguir ese contrato? No. ¿Existía Rondón en esa época? Tampoco. ¿Usted nunca conoció a ese tipo? Sí, yo conocí a ¿Dónde? Rondón. Posteriormente conocí a Rondón. Porque ¿Usted? él entró, pero el original comercial no era él. ¿Quién era? Era un venezolano, apellido,
ahorita les recuerdo, pero fue un venezolano que vino con otro venezolano a contactarnos a nosotros a nombre de... ¿De cuánto era el contrato original? 140, 141 millones de dólares. ¿De qué año? Del año primer, era como del año 98. ¿Qué organismo del Estado usaba Hipólito? ¿El INAPA, el INDRI o Obras Públicas? Bueno, originalmente se formó una comisión para evaluar las propuestas del acueducto de la línea noroeste cuando se llama concurso en el gobierno de Hipólito. ¿Silvio Carrasco tenía que ver con eso? Tenía que ver con eso. Bien. Dime una No más. cosa, hay una discrepancia porque en una publicación reciente se dice que el contrato original fue de 180 millones. No, De fue 140. 141. Si ustedes quieren, yo se lo enseño. Bueno, nada, tu palabra yo la tomo válida. No, lo traje también para que Pero ¿a se cuánto viera. llegó ese contrato? Porque hay otra publicación que dice Ya él no estaba que ahí. llegó a 382.5. Bueno, tú ves, déjame decirte, yo no estaba ahí, inclusive yo ni iba a firmar el contrato. Porque, ¿Usted no llegó a firmar? no iba a firmar el contrato, porque colaron, y ahí es lo penoso, la versión vieja, la mala, la que dejaba, o sea, la que no cumplía con lo que hemos dicho aquí repetidamente, que los proyectos son buenos cuando técnica y económicamente son factibles. Y el otro, nosotros ganamos porque el otro no era viable, no era factible, ¿El concurso se hizo bajo qué gobierno? bajo el gobierno de Hipólito. Y se reconoció el triunfo de tu... Sí, claro. ¿Y la ampliación se hizo durante el gobierno de Hipólito también? La ampliación se hizo, no. Porque Lo hay... hizo Leonel, ¿verdad? Sí, cuando volvió Leonel, inclusive, yo había demandado ya a Odebrecht por no cumplimiento del contrato. A su socio. Sí, Ese a era tu Odebrecht socio. porque era con Odebrecht mi socio. ¿Y por qué, una cosa, por qué Andrade financiaba y Odebrecht no financiaban si eran el mismo origen que tenían en Brasil? Porque hay una confusión con los financiamientos. Los financiamientos no son de las empresas constructoras, son los bancos. Del Banco de Brasil. Pero a los gobiernos, no a la empresa constructora, porque la empresa constructora ejecuta, se va y quien paga es el gobierno. Hay una bendita confusión. ¿Hubo algún desembolso durante su gestión, durante su sociedad? El primer pago. El primer pago. ¿Cuánto? Como un 20%. ¿Tuvieron que darle algo al gobierno de Hipólito Mejía? No, es que, oye, nadie es tan tonto. ¿Y cuándo es que se ponen mal a esa gente entonces? ¿Cuándo fue que ellos se pusieron ladrones? Oye, yo no Corrupto. uso esa palabra por una razón. Yo ni uso esa palabra, ni uso que abultaron el presupuesto. No está sobrevaluado. No, porque una obra, tú la planificas con el diseño. Y uno de los problemas que tuvo la ventaja de este inicio era que había un diseño predeterminado para construir la obra de manera que los resultados fueran positivos. Desgraciadamente, los resultados de la obra que hicieron son negativos. Y tú has dicho, yo no acepto la palabra sobrevaluación porque es posible lo que tú estás explicando. Ahora, aquí alguien dijo que no es posible hacer una obra de esa envergadura sin tener que boronear a alguien. ¿Tú no lo aceptas tampoco? Oye, déjame decirte, yo ahí es cada quien en su criterio, porque fíjate, y lo voy a, si tú me permites, yo voy a enseñarte este cuadro, que yo quiero que quede claro lo que yo he venido diciendo, que se está confundiendo y es parte de tu pregunta. Aquí todo se concentra, y aquí hay abogados, en la corrupción administrativa. Todo tú lo ves, todo se ha manejado en la corrupción administrativa.
Pero la corrupción administrativa no es peor que la corrupción técnica, donde no hemos podido entender eso. Y oímos todo un conglomerado nacional de personas que tienen suficiente conocimiento, concentrándose en la corrupción administrativa. Y con este cuadro y esta gráfica me van a permitir demostrar que la corrupción técnica es peor para el país que la misma administrativa. No es que yo esté de acuerdo con la corrupción administrativa, pero hay que, en las obras de ingeniería, especialmente las que tienen movimiento, como el agua, la electricidad, el transporte, la corrupción técnica es peor porque va dañando año a año la parte económica del país. Miren, esto fue lo que se aprobó. Aquí se acuerdan, Agárralo como si lo estuviera viendo. Este es el cuadro de lo que fue lo que nosotros ganamos, el concurso del acueducto de la línea noroeste. Fíjense abajo, que es muy importante, como dice el título. Proyecto de desarrollo integral de los recursos de la línea noroeste, versión acueducto. ¿Por qué le digo versión acueducto? Porque el fondo era para satisfacer la necesidad de agua de la región, desde Navarrete hasta Montecristi, y desde la cordillera septentrional hasta la cordillera central. O sea que estábamos hablando de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados de abastecimiento. Entonces no tenía sentido, y aquí viene la otra gráfica, y esa sí me gustaría que la dejaran un poquito fija para explicarle. Aquí va. ¿Qué fue lo que se hizo y qué fue lo que debió hacerse? Bien. Como ustedes pueden ver, hay una zona gris que fue, no se puede, hay una zona gris que fue lo que hizo el proyecto malo, que fue el proyecto por el cual nosotros entramos en la discusión, porque era malo desde el punto de vista técnica y económica. Entonces, ¿qué es lo que hace? En lo que viene la gráfica para ir adelantando. Mira. Si ustedes ven, la presa de Monción genera energía eléctrica, pero su contraembalse también genera energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que cogen el agua de la generación para hacer el acueducto. Y van desde Monción dando la vuelta por toda la cordillera, cientos de kilómetros para llevar el agua a Montecristi. ¿Cuál era esa propuesta? Hace que se pierda producción de energía eléctrica. Entonces, la propuesta de nosotros era, si ustedes ven la parte verde, la parte verde, nosotros tomábamos el agua una vez generada en el contraembalse de Monción. Entonces ya la energía eléctrica que se tenía como objetivo y era parte del costo operativo y de pago de la presa de Monción y su contraembalse, seguía igual. Entonces nosotros construíamos un canal de riego y con ese canal llevábamos el agua hasta Mao. ¿Por qué lo hacíamos así? En la zona habían 8 plantas de tratamiento de agua potable y la abandonamos toda esa infraestructura, un crimen,
porque ya esa era una inversión que había ahí. Inclusive ya había una casi terminada de 0,5 metros cúbicos por segundo. Entonces, ese canal, que era para 14 metros cúbicos por segundo, lo que tomábamos era 2 metros cúbicos por segundo de ahí. Y lo demás para regar 100,000 tareas. Entonces, si ustedes ven la planta de tratamiento es de 3. Y aquí teníamos 2. Entonces, si ustedes ven el cuadro, hay 2 valvulitas ahí, 2 X que están con verde, que era una separación de la zona, vamos a decir, este del sistema con la zona oeste del sistema. Entonces, ¿qué hacíamos en la segunda etapa? Nosotros construíamos la presa de Guayubín, para 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, no estamos dando 3, o sea, nos gastamos todo el dinero para 3 metros cúbicos por segundo. No, nosotros íbamos a dar 4 metros cúbicos por segundo. Pero como ven en la gráfica, ahí había plantas de tratamiento en construcción, entonces también se aprovechaban. Y tenía una ventaja, que si pasaba algo en el lado de Mao, la conexión de esas 2 válvulas que vino te permitía desde Guayubín meter agua para Mao. Pero si pasaba algo del lado de Guayubín y Montecristi, te permitía el sistema meter agua también para la zona de Montecristi. Pero en el concurso que la empresa tuya ganó, asociada con Andrade, Con Odebrecht. con Odebrecht, Sí. no había una propuesta económica y una propuesta técnica. Sí, las 2. Y entonces, ¿cómo se puede modificar sobre la marcha esa propuesta? Ah, ese fue el problema. Y yo quiero dejar claro, y hay muchos testigos, yo no iba a firmar el contrato y me fui. O sea, desde que se otorgó el contrato, se comenzó a modificar la propuesta técnica. Desgraciadamente. ¿Qué Y ahí interés sí, movía eso sí es corrupción técnica. ¿Por qué? ¿Qué interés había en eso? Sencillo, en la propuesta mía había que fajarse a trabajar. Fíjate que un canal, una presa, si tú ves la otra, nada más es poner tubo y darle para allá. Entonces poner tubo es cómodo, es muy cómodo poner tubo, pero fajarse con un canal, fajarse a remodelar y completar las plantas de tratamiento. Como el proyecto estaba dividido en 2, no había que llevar una tubería de Mao enorme, de diámetro enorme, para Montecristi, porque cada sección tenía diámetros menores. Seguimos hablando con el ingeniero Manuel Tillán Avicarán y resulta que mientras más uno cosa oye, más preguntas surgen. Hablan de corrupción administrativa y corrupción técnica. Yo creo, en un simple análisis, de que las corrupciones tienen que unirse las 2 para poder justificarse. Si los técnicos quieren más cuarto, tienen que hablar con los administradores. Y si los administradores quieren más cuarto para la obra, tienen que justificarlo técnicamente. Eso es lo que yo quiero. Pero usted ha dicho en 2 ocasiones, yo no quería firmar. Lo que quiere decir que usted firmó obligado. Pregunta, ¿por qué usted firmó eso inconforme? Sencillo, porque cuando yo voy a firmar la primera vez, encuentro que lo que está es el otro proyecto. El de Andrade. Vamos a llamar el de Andrade, Andrade. pero vamos a llamarlo mejor. El que tenía su toma, el calimete. ¿Tú te acuerdas que dice los calimeteros en la presa de Monción? Yo recuerdo, porque no tengo información, sino recuerdo, que en esa época Johnny Martínez, que por cierto era un joven como medio cristiano, ¿verdad? Sí. Vendía unos tubos Monchandón. Pontamuzón.
No era Monchandon. No era. Y entonces, Con eso se celebraba el Sí, contrato. No, sí, entonces, exactamente. Julito Suero y los Ariza me decían, nosotros creemos que esa obra debe llevar tubo dominicano. Entonces se estableció un pleito primero por el tubo francés o tubo dominicano. Gente que comenzaron con Bonet fue. Sí, en la Así Lovejoy, sabían en el hacer- año 48. hacer tubo. Dice, nosotros estamos tan calificados como los franceses. Y se armó un lío y vinieron al programa. La otra fue como un problema de más tubo y menos tubo. Yo recuerdo que alguien quería como más tubo. Entonces lo que se inventaron fue llevarlo a Dajabón. Montecristi a Sí. a tu aparte, a Sí, Dajabón, exactamente. o a Loma de Cabrera, o a Restauración, no sé. Sí. ¿Qué se hizo primero, la presa o el acueducto? No, la presa ya estaba operando. Ya estaba hecha. Sí, la presa Bien. estaba operando. Y ese fue el gran problema, y es el gran problema. Porque no tenía sentido, quiero, si me permite, no tenía sentido llevar agua por gravedad desde Moción para Dajabón y Santiago Rodríguez cuando sus acueductos originales eran por gravedad. Al ser el otro pleito, si gravedad bombeo, ¿te ¿Eh? acuerdas? Sí. No, en este caso no, eso fue, y José Israel sí lo conoce bien, el acueducto del Cibao Central, que también yo tuve con la propuesta opuesta a todo el mundo, porque desgraciadamente no sé qué me pasa, siempre estoy en la acera del frente. ¿Eh? Pero no tenía sentido coger dique gravedad, dándole la vuelta a la montaña, más de 25, 30 kilómetros, más 50, más 70 kilómetros, para llevar acueductos por gravedad cuando esos acueductos eran por Sí, gravedad. pero la palabra cachimbo la creó José en dos ocasiones. Primero, con Tavera había un cachimbo que José lo inventó no sé dónde. Y después un cachimbo con el Un de... calimete, un calimete. Un calimete, sí, Y los de- calimeteros fue el que y se le después puso. uno con... Valdesia con el- Santo Domingo. Con Santo Domingo, que querían sacarle San Cristóbal. Sí. Y Que eso... que le sacan Que esa le gente. sacan, eso es lo El triste. San Cristóbal Oye, y no hay el peor. ¿A Jaina. ti te sacan o tú te sales? No. Oye, Ellos las no dos forzan. cosas. Las dos cosas. Me sacan y me salgo. Las dos cosas. ¿Terminaron unidas las dos compañías? No, si lo demandamos a las dos compañías. No, pero terminó ¿Cuál es el Odebrecht. fundamento de tu demanda? El fundamento, no cumplimiento del acuerdo, el contrato de nosotros interno. Porque hubo otra demanda que yo tenía, y en mi contrato, el derecho de todas las demás opciones que se presentaran De carácter técnico. de carácter técnico. Entonces no podían hacerlo. No podían violar ¿Tú eso. sabes que se está invocando ahora al desenvolverse este conflicto interno, externo y multinacional a la vez? Se está invocando la prescripción. Esa demanda tuya rompe la prescripción. Yo no conozco, no sé. Lo que yo sí sé es que yo demando, y aquí hay un abogado, por incumplimiento de contrato. Y me condenan a mí. Oye bien, oye que en un manejo, desgraciadamente, que yo no lo entiendo. El que demanda soy yo por incumplimiento de contrato. Entonces ahí empiezan las interrogantes, pero la interrogante empieza desde el mismo primer día en que se va a firmar. Porque Pero todo cuando iba tú bien. eres Odebrecht, Rondón no estaba en Odebrecht. Y Posteriormente después sí. aparece Rondón. Sí. Cuando el conflicto aparece Víctor Rondón. Moreno se llamaba el que primero, que vino con un señor, don Felipe, no me acuerdo. Ámina era Emanuel Tillán. Sí. Y Juan Martínez Medrano, ¿quién era? El ingeniero. Hidráulica agrícola y qué sé yo qué. Exactamente. Y otra cosa, José Miguel Ureña, ¿te sustituye a ti? Yo no sé quién es ese. Ese es el que hace la ampliación del acueducto con Juan Martínez Medrano. No y Odebrecht. No sabía, porque mira, yo soy la gente que es como cuando tú quieres una mujer. Yo me
me centré en este proyecto y me siento orgulloso. Y me da tristeza que hoy todos no estemos celebrando, que toda la línea noroeste tenga su recurso hídrico. En el ratico que tuviste ahí, ¿te ganaste algo? Sí, porque yo tenía un acuerdo. ¿Cuánto te ganaste? 1. 1 millón nada más. Y todavía, suerte, y aquí hay el abogado, que yo no terminé de recibir el dinero. Porque si yo hubiera recibido el dinero que me mandaron... ¿Y por qué perdiste? que ¿Por qué perdí- te condenaron? No, hay que preguntarle a los jueces. Pero tú tenías un buen abogado. ¿Eh? Tú tenías el mejor abogado del mundo. Oye, tenía el mejor abogado, pero el juez, y no solo eso, y aquí está el abogado, nosotros demandamos en la misma moneda que contratamos y el juez lo cambió. ¿En dólares? Sí, y cambió a peso. Vaya cosa. Entonces, la sentencia sale en peso. la sentencia sale en peso. Ese $1.000.000, lo que te dieron es 20 millones de pesos. No, yo no recibí los últimos $160,000 que me tocaba, porque yo decía, quizá me equivoqué, y actué de buena fe en el sentido que creí que todo se iba a hacer porque habían santos de los altares que se iban a caer, porque un diseño mío con respecto a los demás. Pero déjame enseñar algo. Antes que tú sigas, en el día a día, tú no te tropezaste que estaban hablando ya tus socios, que en ese momento era Odebrecht, estaban hablando de otro proyecto que se llamaba Pinalito. Pero por Pinalito pierdo yo mi asesoría en CDE. Porque esa es otra cosa que hay que verla. Y testigo, en la mesa de consejo, yo creo que ustedes la conocen, ahí se levantó Radamés y dijo, pero ¿cómo es posible que este grupo, que no es de CDE, esté defendiendo más CDE que los mismos de adentro? Y no te han preguntado para edificarse, aunque sea las autoridades judiciales, para que tú le expliques cómo es la génesis de esa gente, porque eso fue lo primero que ellos hicieron aquí. Es que debieron Ahí fue hacerlo, que en inauguraron. honor a la verdad, debieron. Esas fueron las dos primeras Claro, actuaciones. a lo primero que debieron llamar Ese fue a muchacho. nosotros. Quien dos. hizo el parto fuiste tú. Exactamente, esa es la pura verdad. Pero yo quiero demostrar por qué la corrupción técnica es peor que la administrativa. Y ustedes me van a ayudar. Ahora es al revés, Julito. Los 10 minutos los pido yo de aquí para allá. Mira, ¿cuánto dicen que es el soborno? 192 millones. ¿Cuántas obras hizo Odebrecht? 17. Bien, yo te la voy a poner más fácil. Divide En 15 años. Sí, no importa, el soborno. Sí. Vamos para hacer un número. No, en 15 años, porque una letrina de 15 años no es lo mismo que una Pero letrina está de un bien, mes. pero vamos a dividir a cómo toca por obra. 92 entre la 17, como a 6. Vamos a decir 90 Pero entre... ¿cuántas hay? Ah, espérate, 6.000 millones fue el costo de la totalidad de las 17. No, porque yo no... De la contratación. Oye, Sí. yo estoy hablando cuánto fue el soborno, o sea, la parte de la No, corrupción no, estamos hablando de lo administrativa. normal. 15 años, 17 obras, 6.000 millones, 92 de soborno. Está bien, ¿Y pero... cuántas hay terminadas? Quedan 5 por terminar. Pero está bien, De las lo que yo 17. quiero que tú me dividas. No, yo te dejo. No, me dividas tú, los 92 entre las 17. A como a 6 da. ¿No Casi verdad? a 6. Casi a 6, ¿no verdad? Entonces, vamos a suponer que cada obra, porque no sabemos Sí. que hubo más para allá, que hubo más para acá, que cada obra se sobornó 6 millones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para hacer el análisis. Entonces aquí va el cuadro. Miren. Ahí está bien. Aquí va el cuadro. Y yo quisiera que me lo dejen un poquito. Ahí está. Me lo dejen ahí, ¿cómo es? Frisado. No se frisa. Bueno, mire. Ahí dice, cálculo, pérdida de energía, presa de Monción y por no uso diseño correcto en acueducto de la línea noroeste. Caudal, los 3 metros cúbicos que se están sacando ahora que no pasan por las centrales.
Producción horaria de la central, o sea, lo que deja teóricamente en un esquema lineal, que no es verdad, es más. 1250 megavatios. Producción horaria del contraembalse, 250 kilos. Hace un total de 1500 kilos por hora, por hora, porque el acueducto funciona las 24 horas del día. Hablamos de 6, ¿no verdad, licenciado? 6 más o menos. La producción de un año deja pérdida por $1 millón. Nada más en ese renglón, acuérdese que no estamos sumando el beneficio del canal, que iba a agregar 100,000 tareas, más una mini central que se podía construir adicional. Nada más estamos centrados en lo que es la presa de Monción. Producción de 3 años, $3 millones. Producción de 5 años, $5,5 millones. Producción de 7 años, 7.6, y producción de 10 años, 10 millones, casi $11 millones. Quiere decir que la corrupción administrativa al 5º año de la operación del sistema, y vuelvo y digo, sin contar el beneficio, ¿no verdad?, del canal y la otra mini central, ya se pagó, la corrupción administrativa se pagó al 5º año. Quiere decir que seguimos, el Estado sigue perdiendo cada 5 años $6 millones. Entonces, en este tipo de obras, que es lo que yo quisiera ya que se me entendieran, que yo no estoy a favor de la corrupción administrativa. Estoy a favor de que en este tipo de proyectos la corrupción técnica no se dé, porque las pérdidas son cada segundo. Entonces, contestando una de tus inquietudes, contestando la inquietud básica tuya, nosotros obligatoriamente desde Canalda, de Andino Peña, Fran Rodríguez, Chaede, todo lo que es movimiento de tierra, de movimiento de algo, de electricidad, de transporte, de agua, de energía, hay que revisarlo, porque eso es lo que tiene el país hundido económicamente. Los préstamos no son malos per se, lo que es malo es la corrupción técnica, que ustedes lo han dicho, me han oído, y los amables televidentes también, que aquí en los últimos 30 años no se hizo un proyecto que tuviera tasa interna de retorno. Porque estos son tipos de proyectos que duran 30, 40, 50 años. Quiere decir que cuando cumplamos 50 años del proyecto, habremos perdido $50 millones que servía para pagar mismo el proyecto. Y vuelvo y digo, sin el beneficio que hay que cargarle a la agricultura, a la otra mini central, a lo que deja de generar la propia presa, porque las turbinas trabajan con un caudal mínimo. Entonces, si tú tienes el caudal mínimo y le restas los 3, ahí mismo se cayó la turbina, producción 0. Eso yo no lo he calculado porque no tengo los datos. Pero así pasa en Pinalito, en Palomino, en las carreteras, en el metro. Entonces, en el acueducto de Cibao Central, y José Israel es testigo, y da pena que universidades y asociaciones de desarrollo apoyaran lo que pasó ahí. La diferencia eran $500 millones del año 90, más las pérdidas operacionales que han habido. O sea que todavía en estos días me decían, Tillán, después de 20 años hay que darte la razón. Ya no hay más posibilidad de agua por gravedad para el acueducto de Cibao Central. ¿Dónde van a tener que ir? Al bombeo, que era lo que nosotros planteábamos. Porque es una cuestión económica. O sea, hasta que no entendamos eso, vuelvo y digo, la corrupción administrativa, que es donde estamos centrados, y desgraciadamente es malo, porque hay que
verlas las dos y compararlas las dos. Pero Tillán, ¿cómo es posible que un proyecto técnicamente evaluado y ganador de un concurso se modifique sobre la marcha para que se haga el otro concepto, se desarrolle el otro concepto que compitió en la propuesta técnica? Pero yo te estoy diciendo porque era más fácil coger el calimete a la presa y poner tubería. Adiós, tú sabes lo que es fajarse, y el que sabe, usted y amable televidente, que sabe remodelar una casa. Oye, es más difícil que construirla. Y había que remodelar plantas, líneas, conjugar todo eso para obtener el beneficio. Pero el otro beneficio es cuando se rompe un tubo, no hay posibilidad de meter agua. Te voy a pedir excusa por la pregunta. No, la que porque tú eso quieras. de que se dice y se comenta, como en esa época no había la ley que exigía el concurso, sino que un presidente podía hacer algunas cosas. No, siempre ha habido una ley de concurso. Sí, hay Siempre. una ley de Siempre ha habido concurso. una ley. Porque se dice que eso, el presidente de la época le dijo a Silvio, dale eso a Tillán y que se busque una firma que tenga el know-how. Pero ¿cómo le va a dar eso a Tillán si yo ni conocía a Hipólito? ¿Cómo que no? No, yo conocí a Hipólito en la primera reunión que yo fui al Palacio. ¿Y fueron al palacio? Sí, fuimos 3 veces. ¿Para qué? Oh, porque, oye, qué cosa de la historia, porque uno de los problemas es que queremos tergiversar la historia. Los mismos que fueron al concurso con nosotros, que perdieron, después fueron parte de la comisión que nombró Hipólito. Y voy a decir algo, desgraciadamente está muerto. Hipólito. Don Emilio Almonte. Ah. El día que hay que llevarle, la noche antes, que hay que llevarle el informe a Hipólito de quién era el ganador, me llama don Emilio, y la cual se lo agradezco infinitamente. Y me dice, Tillán, yo lo siento, pero te tenemos que descartar. Y fíjate que dijo Tillán, porque en verdad la empresa Amina es mía, es una empresa familiar, pero es competitiva en este país. Y voy a decir ahorita cómo nos está perjudicando esta situación. Y me dice, Tillán, lo siento, faltan 3 hojas de tu propuesta. Digo, ¿cómo, don Emilio? Que faltan 3 hojas de tu propuesta. Sí. Digo, ¿y cuáles hojas? Porque eso se folea, o sea, cuando tú entregas algo se folea. Dice la hoja tal, tal y tal. Digo, don Emilio, pero ese es el punto donde se entierra la gradiente, y si no hace una modificación al recorrido de la tubería no llega el agua a Montecristi. Dice, ¿y cómo tú lo sabes? Digo, porque acuérdese que yo, una de las cosas que decía antes que tenía el problema era ese. Dice, ¿y tú la tienes? Digo, claro, si usted me da media hora yo se la llevo. Arrancaron, oye bien, las 3 hojas básicas para podernos descartar. No es fácil esto, Emilio presidía la comisión. Estaba Emilio Almonte, Julito no, yo creo que Julito no. Sí, Julito Suero, Silvio Carrasco, ¿cómo es? El ingeniero Domínguez, ¿tú te acuerdas de él? Y Roberto Rodríguez, que para mí fue, realmente no entendí su posición y no la entiendo. Dije a Carlos Ramón Domínguez, ¿no es verdad? Y habían 2 o 3 más que hoy que se olvidaron del compromiso que habíamos asumido, de que las cosas se hicieran bien. Hoy, y no la menciono con el nombre, porque como ellos me dijeron que no se acuerdan, esas 3 personas, del compromiso que se había asumido, pues prefiero no mencionarlo. Pero esa es la verdad del acueducto. Y yo voy a decir algo. Los 189, ¿cuánto es? 184. 184. 184 no dan para resarcir el daño que se le hizo a la línea noroeste haciendo esa decisión. No da. No da. Porque ahora hacer la cosa de nuevo,
reparar, como decimos, cuesta más. Entonces es una pena, yo no quiero... Pero vamos a sacarte de un conflicto donde tú estás involucrado. Porque tú tienes capacidad para dirimir otro conflicto donde no sea tu interés. En Pinalito, ¿cuál sería la reclamación que tú harías sobre ese proyecto? 2, que está en un informe, porque nosotros rendimos el informe. La primera, que la presa no podía ser de más de 20 metros. ¿A quién se le ocurre hacerla de más? Bueno, tú ves, yo no estaba ahí, ya me habían votado. Y la otra que yo dije, y ahí fue donde Radamés se incomodó, porque debo reconocer, aunque después me tuvo que sacar, yo no sé por qué, y después me dijo que lo sentí. Yo le dije, no, eso yo lo entiendo. Fue cuando yo dije que la tuneladora que habían elegido para hacer el túnel no podía ser, que se iba a hundir. Oye bien, estamos en papeles todavía, y la tuneladora se hundió, porque el primero que hace túneles aquí fui yo, de dominicano primero, fui yo, no fue de Andino, no. Y la envidia de Andino y Víctor Díaz y ese grupo son unos bandidos, porque me robaron 10 años de trabajo, de mi trabajo en el túnel de la Núñez de Cáceres. A mí me deben 100 millones de pesos ahí en obra pública y nadie me lo quiere pagar. Y con la OISOE de Cifre, ¿tú tienes problemas? No. No hay demandas ahí. No, yo no te... Ahí pasó peor. ¿Qué pasó? Ahí fue peor. Nosotros nos ganamos unos concursos, y se combinan entre Víctor Díaz, Félix y desgraciadamente Manuel Estrella, y nos lo quitan. Unos concursos que le habíamos ganado al mismo Manuel Estrella, a la empresa de él. Digo, este país, yo le digo la verdad, hay otra cosa que quiero decir, voy a aprovechar. Ya a mí me amenazaron con volarme la cabeza, mandarme a volarme la cabeza. Yo no tengo miedo. Y yo, el asalto que me hicieron en mi casa, que quedó misterioso, no se ha resuelto todavía. Bien. Ingeniero, entonces, gracias. Yo quiero eso que quede claro, y le agradezco a ustedes esta oportunidad, porque ustedes no se imaginan. No, pero mire, usted va a tener mucha, porque por ahí hay 2 productores de televisión que lo están esperando para invitarlo a otro programa. Gracias, Daniel. Gracias a usted.